Bueno, mis televidentes, tengo un cordial saludo. Soy el ASP tercero, Obando Reasco Yandri, quien en su momento viene a compartirles lo que es el caso Vera Vera, Pedro Miguel Vera Vera. El caso remonta en abril de 1993, quien fue detenido por miembros de la Policía Nacional en la ciudad de Santo Domingo, en Ecuador. Sospecha de asalto y robo a mano armada. Al momento de su detención, Vera Vera presentaba una herida de bala en el pecho, una incógnita que todo se llevaba. A pesar de la gravedad de su lesión, la atención médica que recibió bajo custodia del Estado fue deficiente y demorada. Fue una situación que provocó mucha preocupación, donde sus familiares se preguntaban qué pasaría. Fue dado de alta rápidamente de un hospital y trasladado a un centro de detención provisional. Es aquí cuando muchos de sus familiares, con la duda, con la incertidumbre de un mañana, en la cual no sabrían qué pasaría con Pedro Miguel Vera Vera, donde su salud se deterioró. Días después fue reingresado y finalmente trasladado a la ciudad de Quito por tales motivos de su grave herida, que fue lo que provocó que su estado de salud fuera deteriorándose más gravemente. Pero el 23 de abril de 1993, a consecuencia de las complicaciones derivadas de la herida, Pedro Miguel Vera Vera falleció. Es aquí donde se marca un precedente, un antes y un después para lo que fue el Estado ecuatoriano. Pedro Miguel Vera Vera, más conocido como Vera Vera versus Ecuador. El caso, el caso se centró en la falta de atención médica adecuada, el sufrimiento físico y psíquico y la posterior muerte de Pedro Miguel Vera Vera. Fue algo que conmovió tanto a sus familiares como a varias naciones. Continuamos. Deficiencia y demora en la atención médica. La atención médica que recibió bajo custodia del Estado fue catalogada deficiente y demorada, elemento central en la vulneración de sus derechos, como se los decía anteriormente, por la falta de conocimiento o por la negligencia médica. Pedro Miguel Vera Vera empeoró y fue trasladado rápidamente a la ciudad de Quito por motivo de su herida. De allí fue también trasladado a un centro de detención provisional, aún sin darle la atención médica que merecía, a pesar de su gravedad de la herida. Días después, antes del empeoramiento, Daniel empeoró.
Finalmente fue trasladado y ahí es cuando Pedro Miguel Vera Vera fallece. Los derechos vulnerados para este ciudadano en su momento por el Estado ecuatoriano fueron el derecho a la vida, según el artículo 4, numeral 1 de la Corte de Derechos Humanos, violado por la muerte de la víctima, la negligencia en la atención médica mientras Vera Vera estaba bajo custodia directa y responsabilidad del Estado. Fue causa de su deceso, porque los miembros quienes le brindaban custodia nunca se percataron o aún en su conocimiento por ignorancia dejaron que este ciudadano empeorara. Otros de sus derechos vulnerados fueron el derecho a la integridad personal, como nos indica en el artículo 5, numeral 1, 5 y numeral 2, donde la Corte calificó la falta de atención médica adecuada como trato inhumano y degradante, que infligió sufrimiento físico y psíquico y llevó al fallecimiento de la víctima. Pero como si no fuese posible, o tal vez nunca se imaginaron, o tal vez pensaron que fue un caso que se iba a quedar en la incertidumbre. El fantasma de la muerte o el delito encubierto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado incurrió en graves violaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por la acción u omisión de los agentes de seguridad y custodia. Lamentablemente, fue un caso que hasta el día de hoy marca al Estado ecuatoriano por su negligencia. Pero no solo eso, la falta de justicia y protección judicial, según las garantías judiciales en el artículo 8, numeral 1, nos dice, el Estado incumplió con su obligación de investigar la muerte de Pedro Miguel Vera Vera, más conocido como Vera Vera versus Ecuador, negando un proceso justo y debido, que fue lo que a sus familiares y allegados le causaba conmoción, de tener esa incertidumbre, esa duda, de no saber la verdad. Por falta de protección judicial, también nos indica en el artículo 25, numeral 1, se violó el derecho de la madre y demás familiares a conocer la verdad completa de lo sucedido y obtener la debida justicia y sanción a los responsables. Fue un proceso para sus familiares como para sus allegados conocer la verdad. Y no solo eso, sino que el Estado intervenga y sea el principal responsable de lo sucedido. Pero no solo eso, sino también dando la verdad que tanto se esperaba. La negligencia no solo fue médica, como se los dije anteriormente, sino también procesal. Y es un tema fundamental que ha trascendido a través del tiempo, que hasta el día de hoy tenemos falencia en esa parte. Al obstaculizar la búsqueda de la verdad y la reparación legal, además de las violaciones materiales, el Estado incumplió con su deber de investigar y garantizar el acceso a la justicia para los familiares de la víctima. Fueron personas que no se dieron por vencidas, sino que cada día luchaban e iban en busca de la verdad.
la cual el Estado como responsable y garantista de derechos no les daba a conocer, pero la historia continúa. Como medidas de reparación ordenadas en el caso Vera Vera versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas de reparación tanto de índole no pecuniaria, que quiere decir garantías de no repetición y de satisfacción, como pecuniarias, en este caso indemnizaciones. Tenemos como primer punto investigación y verdad. Obligación de realizar gestiones para que la madre y familiares conozcan completamente lo sucedido a la víctima. Fue un tema, fue un punto que desde el inicio sus familiares y allegados quisieron conocer, pero al no conocer la verdad, tuvieron que intervenir por muchos medios. Fue un caso de conmoción social que no solo impactó al Estado ecuatoriano, sino que rebasó barreras de naciones, continentes. Como punto dos tenemos la publicidad de la sentencia, publicación de la sentencia íntegra y su resumen oficial en medios de circulación nacional y sitios web oficiales del Estado. Mire, todo lo que sucedió por no darse a conocer la verdad, por no garantizar el Estado ecuatoriano los derechos de un ciudadano, hasta cuáles medidas la Corte tuvo que llegar para que este caso no quedara impune, sino más bien se diera una solución, no material. Tal vez ya no podían regresar el cuerpo de Pedro Miguel Vera Vera, pero sí el Estado ecuatoriano tenía que hacerse responsable de alguna manera. Y tenemos como punto tres, las indemnizaciones, pagos de indemnizaciones por daño material e inmaterial, además del reintegro de costas y gastos procesales a los familiares de la víctima. Ellos estaban claros que el cuerpo de Pedro Miguel Vera Vera ya no podía regresar, pero sí estaban claros que el Estado de alguna manera podía hacerse responsable. Y de esta manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó como punto tres las indemnizaciones. Y continuamos. Tenemos los roles de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en este caso. ¿Qué fue lo que hizo? La recepción de la denuncia. La denuncia inicial fue presentada ante la comisión en el año 1994, marcando el inicio del proceso internacional. Quiere decir que fue un caso que tomó varios años para dar respuesta o una solución concreta a sus familiares y allegados. Pero después de haber hecho la recepción de la denuncia, también hubo un sometimiento a la Corte. Sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al constatar que el Estado ecuatoriano no había cumplido con las recomendaciones emitidas por la propia comisión, haciendo necesaria la intervención jurisprudencial. Ni aún así, el Estado ecuatoriano no quería cumplir, no quería cumplir, pero fue un caso de conmoción social que rebasó barreras constitucionales y continentales. Fue un caso que llegó a varias naciones. Así es como Pedro Miguel Vera Vera y su caso en el Estado ecuatoriano.
Dice que en el año 2011 la emisión de la decisión final declarando la responsabilidad al Estado ecuatoriano, imagínense, del año 94 al 2011, fueron aproximadamente entre 15 años para que se obtuviera una resolución final en el caso Vera Vera. Tuvieron que intervenir o fue una sentencia emitida por un panel de 7 jueces de diferentes nacionalidades. De esta manera, una evidencia más que nuestro Estado ecuatoriano, en aquel tiempo y hasta hoy en día, hay mucha negligencia en las medidas procesales y legales. La violación del deber estatal de respetar y garantizar los derechos. El Estado ecuatoriano es un Estado garantista de derechos humanos y es por eso que este caso Vera Vera versus Ecuador rebasó fronteras. Este caso reitera la obligación del Estado de garantizar la vida y la integridad personal de toda persona bajo custodia e incluso en el contexto de una detención legítima y de llevar a cabo investigaciones serias y diligentes ante cualquier violación. Este es un caso más donde el Estado ecuatoriano muestra sus negligencias y que de una u otra manera son casos de conmoción social, donde las prensas, programas televisivos, plataformas de distintas maneras hacen evidente y muestran a la comunidad de qué manera el Estado ecuatoriano interviene. Pero cuando hay un silencio, todo queda en la incertidumbre. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima ocasión.